como capacitación, doctor. Gracias. Bueno, a ustedes, muy buenas tardes, servidores y servidoras de todo el país que han osado comunicarse a través de este medio virtual a escuchar una capacitación mirando el verdadero código disciplinario que todo lo tenemos en la casa, que es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es el primer código disciplinario porque trae los comportamientos, los principios y las orientaciones de cómo un servidor debe actuar y cómo debe servirle a la comunidad. Entonces, lo que recoge el código disciplinario es todas estas normas de la Constitución que en parte son las funciones que nosotros desarrollamos como servidores públicos. ¿Sí? Si ustedes miran los derechos fundamentales, todos los derechos fundamentales para poder desarrollar esas actividades se hace a través de los servidores públicos, que prestan sus servicios en salud, en educación, ¿sí? En diferentes servicios que demanda el Estado para toda la ciudadanía. ¿Quién regula eso? La Constitución. Y los principios. Entonces, pues yo realmente lo que voy a hacer es retrotraer toda esa alimentación de la Constitución que ha sido recopilada no solo en la ley 734, sino en el nuevo proyecto de ley que empezaría a su vigencia el 1 de julio del 2021. Ahora, no sabemos si de pronto el gobierno nacional considere que no entra en vigencia porque pues esto cambia ostensiblemente la forma en que se va a juzgar a los servidores públicos. Ahorita tenemos un proceso ordinario que es el que prima y no el proceso verbal en los procesos disciplinarios. Entonces, en entrada en vigencia de la ley 1952, pues nos vamos a ver abocados a unos nuevos procedimientos y unas normas que van a ser más rigurosas en cuanto a su aplicación a los servidores públicos a nivel nacional. Entonces, pues empezamos con el código que es nuestra imagen. Entonces yo voy a salir de mi figura aquí, estaré haciendo una presentación y a medida que se presenten dudas, ustedes por el chat mandan algunas preguntas porque la idea es que esto sea interactivo. Yo no soy un conferencista 2 horas echando carretas, sino que sería bueno, a medida que se vaya desarrollando el tema, las personas vayan participando, porque la única forma de que ustedes conozcan y yo conozca cuáles son las falencias en el conocimiento es interactuando entre ustedes y nosotros los formadores. Entonces, pues si bien tengo un conocimiento de la norma, su aplicación, sus procedimientos, su teoría, también es cierto que ustedes quisieran conocer algo propio para su región, para el trabajo que ustedes desarrollan, trabajos de auxiliares, trabajos de profesionales. Cada una de estas profesiones, nadie está obligado a conocer todas las normas y pues esta es una norma que no todo el mundo la maneja. Y como no la maneja, a veces no saben hacer defensa de sus propios derechos por desconocimiento de las mismas normas, ¿sí? Y pueden resultar sancionados o investigados o destituidos de un puesto público sin ejercer un debido proceso. Entonces, lo que se trata es facilitar a través de esta formación, de esta posibilidad que van a tener ustedes de conocer algo sobre la ley disciplinaria, cuáles son los mecanismos para que ustedes desarrollen y hagan un mejor ejercicio en la eventualidad de que sean objeto de un proceso disciplinario en la entidad donde ustedes laboran. Empezaré con la siguiente presentación. A ver si Viviana me colabora con la presentación de... A ver. No, no, hágale que ahí la... Eso. Que solo quede el... Bueno. La ley 734 del 2002, ¿sí? Hace recoge todos los principios de la función pública, ¿sí?
Pero eso los saca de la Constitución Nacional, ¿sí? Recuerden ustedes que el artículo 6 de la Constitución dice que todos los servidores públicos solo podemos hacer lo que nos está permitido y los demás ciudadanos todo lo que no les está prohibido, ¿sí? Eso es muy importante, ¿por qué? Porque es allí donde nosotros vamos, donde radica realmente la responsabilidad disciplinaria. Entonces, en esta primera parte vamos a mirar lo que son los principios que rigen la ley disciplinaria. Eh, la ley 734 del 2002 realmente no cambia en lo sustancial con entrada en vigencia de la 1952 del 19. Lo que pasa es que sí recoge algunos temas que a medida que vaya presentándolos, ustedes los van conociendo. Esta ley recoge la 1474 del 2011, que es todo lo que tiene que ver con, con el Estatuto Anticorrupción, ¿sí? Esta norma pues ya quedaría en cierta forma derogada y, y el código sería un código, ahí sí como lo dicen, un código general disciplinario, ¿sí? Porque es que el que tenemos actualmente es el Código Único Disciplinario. Estamos mirando a ver cómo cuadramos aquí esta presentación. Venga, miramos aquí un momentico. Venga, pues. Sí, sí aparece ahora sí la presentación. Sí, bueno. Sigo comentando sobre estas normas. Yo traje a colación estas normas que están aquí, porque en la actualidad realmente el que está vigente es la 734 del 2002. No tenemos certeza que para el 1 de julio del 2021 entre en vigencia la 1952, porque puede suceder lo mismo que sucedió con el Plan Nacional, ¿sí? El Plan Nacional insertó un artículo mediante el cual suspendía la vigencia de la norma, ¿sí? Entonces, pues uno no podría decir si efectivamente esta ley 1952 entra en vigencia. ¿Por qué? Porque ello demanda también que creen, las entidades públicas creen una infraestructura para poder hacer las audiencias verbales, ¿sí? El proceso, la dinámica va a ser un proceso verbal mucho más corto que el proceso que hoy se lleva a cabo o tiene prelación en la ley 734, que es un proceso ordinario. Esa ley 1952 recoge la 1474. ¿Por qué traje yo la ley 1712 del 2014, la ley de transparencia? Realmente esta ley de transparencia lo que busca es que todos los servidores, absolutamente en el territorio, permitan a la ciudadanía conocer las actuaciones y tanto en la contratación como de todos los procesos que desarrolla la administración pública sin necesidad de ningún sesgo. Entonces, eso es lo que promueve esta ley 1712. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque en el proceso disciplinario sí hay una etapa en la cual no es pública, ¿sí? Hay una reserva en la investigación. ¿Por qué? Porque se trata de proteger la dignidad de los seres humanos. Entonces, vamos a comenzar aquí eh, con la primera parte del código disciplinario. La primera parte del código disciplinario trae todo lo que son los principios que rigen el proceso disciplinario. Esos principios son principios que están establecidos en la Constitución. ¿Qué principio tenemos nosotros? El de la dignidad humana, ¿sí? Ese principio de la dignidad humana lo ponen en la cabeza de la ley 1952, es el primer artículo. Ese artículo en la ley 734, ¿sí? Pues no está de primero, ¿sí? Ese artículo está posterior a la norma. Entonces, ¿qué es lo que busca esta norma?
que lo principal en los servidores públicos sea el respeto a su dignidad, a su derecho de defensa, a tener ese principio de transparencia que dice que nadie puede ser juzgado sino conforme a las normas que lo rigen. Entonces, ¿qué es lo que busca? Garantizarle la dignidad a las personas. Por eso el proceso disciplinario, hasta cuando no hay un auto de cargos o hasta no se ha tomado una decisión archivando un proceso, no se puede conocer cuáles han sido las pruebas o la denuncia que se ha sometido, porque todo mundo, nosotros servidores públicos, estamos sometidos a que todo mundo genere denuncias públicas, ¿sí? Y nosotros a responder, porque la gente también es cierto que demanda servicios que no saben que están debidamente reglados y que deben tener en cuenta que no todo lo que piden se les puede otorgar o simplemente la ley no lo permite. Han creado unas normas que crean unos límites sociales, económicos, en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, a veces creen que si alguien es lanzado de un inmueble porque no paga el arriendo, el responsable es el inspector de policía que hace efectiva la medida de lanzamiento. Entonces, resulta que no, que eso no es una actuación disciplinable del funcionario, salvo que se exceda en ese ejercicio. Por eso a veces se tienen en cuenta las causales de exclusión de responsabilidad o de exculpación de responsabilidad cuando las personas se exceden en el ejercicio de esa función. Si yo llego a hacer un lanzamiento pegándole a los ancianos, a los viejos, ¿sí? Abusando de los derechos de las personas que estaban morando el inmueble, pues muy posiblemente estoy no incurriendo solo en una falta disciplinaria, sino en una falta penal o una conducta penalizable, ¿sí? Y afectando de pronto hasta el patrimonio público, porque mis actos se van a ver sometidos a una demanda porque resulta que generé unos perjuicios o unos daños a unos particulares. Entonces, si bien yo estoy investido para ejercer una función, yo tampoco puedo excederme de ese ejercicio de esa función si no tiene, eso tiene unos límites. Entonces, por eso a veces muchas acciones son producto de la acción de la administración pública en ejercicio de proteger el interés general. Por ejemplo, tenemos el caso del espacio público. ¿Quiénes están investidos para recuperar el espacio público? Los inspectores de policía, porque esa era una labor que antes tenían todos los alcaldes y a través del nuevo código de policía fue transferida dicha función de la ley 1801 del 2016 a los señores inspectores de policía. Esas querellas, si bien para poder yo recuperar el espacio público debe agotarse un debido proceso, escuchar a la persona que lo está ocupando, realmente hay prima el interés general sobre el interés particular de la persona que está ocupando ese espacio público. Y esa acción de lanzamiento o de recuperación de ese espacio, pues va a generar una resistencia entre aquellos que están ocupando ese espacio público, ¿sí? Que es lo que vemos nosotros en el caso de los tierreros en los diferentes ciudades donde se apropian de terrenos y empiezan a vender lotes a a las personas necesitadas. Las personas necesitadas ejercen la acción disciplinaria, efectivamente poniendo en conocimiento esa situación como una falta disciplinaria. Resulta que aquí no hay ninguna falta disciplinaria, simplemente el funcionario está en ejercicio de unas funciones propias que le ha dado la ley, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que va a aprobarse en un proceso disciplinario. Ahora bien, yo aquí tengo que hacer varias precisiones, por eso esta imagen aquí de la justicia, porque vamos a mirar el proceso disciplinario cómo, ¿sí?, investiga a los servidores públicos. Hay un aspecto ético, un aspecto de lo público y lo moral. Entonces, todos los servidores públicos debemos tener intrínsecamente un carácter ético. ¿Cuál es el carácter ético? Es aquella formación de uno respetar lo que no es de uno. O sea, son esos principios internos que todos tenemos desde la casa y realmente cuando nos sometemos a prestar un servicio público, debemos tener en cuenta que debemos actuar de una forma
responsable, de una forma solidaria, y una forma donde podamos prestar un servicio eficiente a los ciudadanos. ¿Y qué es lo moral? La moral la construye el Estado a través de sus normas, pero no todo lo moral es ético. ¿Por qué? Porque lo ético es esa capacidad que yo tengo de discernir, de poder yo determinar un comportamiento de las personas, ¿sí? Y asumir una posición como persona, ¿sí? Es eso, de ahí viene la ética, y no solo la ética, sino la dignidad de los seres humanos, ¿sí? Entonces, por eso el principal principio que aboca la ley 1952 es la dignidad de todos los servidores públicos. Ese es el artículo número 1 de la nueva ley 1952. Ahora pasamos aquí a nuestro segundo, la dignidad humana. Entonces, bueno, esta es una definición que podemos, la transcribí yo aquí porque a veces no soy muy claro en que de pronto transmita yo, pero aquí hay una sentencia de la Corte Constitucional donde ustedes podrían consultarla sobre qué se entiende sobre la dignidad humana. A veces llega el funcionario a una oficina de asuntos disciplinarios y es agredido y se ve como un delincuente, o la gente lo hace sentir como responsable, y las personas hasta se asustan de que lo citan en la oficina de asuntos disciplinarios. No, la oficina de asuntos disciplinarios no es el coco ni es el monstruo donde van a destituir a todo mundo, pero sí es un ente en el cual debe garantizarle el respeto de la dignidad de todos los servidores. ¿Qué es? ¿Cómo se respeta la dignidad de las personas? Haciéndole un trato digno, presumiendo desde el mismo momento de que la persona ingresa de que es inocente. Nosotros partimos de que la persona que llega a un proceso disciplinario es inocente hasta que se pruebe que tiene una responsabilidad en su comportamiento, en la conducta que se le está indilgando. Entonces, esa dignidad parte de ese respeto de garantizarle a la persona su derecho a la defensa que está garantizado en la Constitución, que en la Constitución, en el artículo 29 de la Constitución, nos habla de un debido proceso que debe surtirse en dos instancias. O sea, tiene que haber una primera instancia que tome una decisión, y la posibilidad de que la persona está inconforme con esa decisión pueda apelarla, pueda impugnarla, pueda decir que no está de acuerdo ante una segunda instancia, y esa situación se llama apelación. Son los recursos. Los recursos que existen en disciplinarios son el recurso de reposición, que es ante la misma persona que profirió una decisión, el recurso de apelación ante la persona que es el supervisor, el superior al jefe de la oficina de asuntos disciplinarios, ¿sí? Y el otro, el de queja, cuando no es atendido el de apelación. Pero bueno, esto es ilustrando en qué consiste la dignidad humana, es garantizarle los derechos de defensa. ¿Cómo se garantiza un derecho de defensa? Que la persona conozca de qué se acusa, quién lo acusa, poder controvertir esas pruebas, esos dichos y esas informaciones que se están acumulando allí en un expediente en su contra. Entonces, ese principio es el que debe primar desde un primer momento en el proceso disciplinario. Entonces, por eso traigo a colación digamos, qué es lo que se debe entender por dignidad humana, ¿sí? Entonces, pues para que ustedes le tomen una fotico y después discutimos si lo tenemos que modificar. Ahora, ¿qué busca el código disciplinario? No, el código disciplinario, el régimen disciplinario no existía en Colombia hace unos 23 años, no existía. Esto entró en vigencia con la ley 200 de 1995, ¿sí? Antes, todas las entidades públicas y privadas tenían era un reglamento de trabajo. Eso derivó en un código. ¿Pero por qué derivó en un código disciplinario? Porque los servidores públicos en el actuar presentaba que había mucha corrupción en el país, y entonces tal vez un régimen jurídico que pudiera detener esa corrupción, entonces entra en vigencia una nueva forma, un nuevo procedimiento
En otros países no existe código disciplinario, no es necesario. Países como Austria no existe ni siquiera contencioso administrativo. Entonces, surge en Colombia esta necesidad de que a través de unas normas, ¿sí? Se discipline o se ponga un orden o se prevenga unos comportamientos que afectan el ejercicio de la función pública. Entonces, ¿qué es lo que busca el Código Disciplinario? ¿Por qué dice aquí la Corte Constitucional que la obediencia? Esto es frente a aquellos servidores públicos como ¿qué? La Policía Nacional, ¿sí? Porque la Policía Nacional tiene una función, tiene que cumplir unos principios y tiene que obedecer. Pero eso no aplica en todos los servidores públicos. Eso no quiere decir que nos vamos a volver desobedientes. No, todos estamos subordinados y la subordinación es aceptar nosotros qué en disciplinarios. ¿Qué aceptamos nosotros como servidores públicos? Aceptamos unas normas que nos dicen cuáles son las funciones específicas de nuestro cargo. Dice el artículo 123 de la Constitución que en Colombia no habrá cargo público sin funciones debidamente precisadas en la norma. Si no hay unas funciones precisas en la norma, pues no existe el cargo público, porque no puede haber un servidor público que no sepa qué es lo que va a hacer o qué servicio va a prestar. Entonces, efectivamente, aquí viene que debe haber una subordinación frente a qué? Al cumplimiento de unas funciones propias de un cargo. Disciplina. Todo cargo público, ¿sí? Exige el cumplimiento de unos deberes, ¿sí? La observancia de unas prohibiciones, ¿sí? Y en esa función es que se va desarrollando veo que me están como llamando, no sé. Bueno, entonces por eso esta definición que estamos aquí es un comportamiento ético, ¿sí? La moralidad y la eficiencia de los servidores públicos con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo. Cometido este vincula de manera íntima al artículo 209 de la Constitución. Como van a ir ustedes viendo, a través del código disciplinario lo que se va desarrollando son todas las normas que tienen que ver con el ejercicio de la función pública y con todas las áreas del conocimiento. Tenemos el código de lo contencioso administrativo, el código general del proceso, la constitución política. Entonces, todas estas normas están concadenadas. Yo quería en esto de disciplina, también son disciplinables las personas que prestan un servicio vinculadas como contratistas. La norma en el Código Disciplinario, en su artículo 53, dice que quiénes son los que pueden ser investigados disciplinariamente cuando son contratistas. Son aquellos que ejercen, son aquellos contratistas que prestan un servicio público. ¿Cuáles son esos servicios públicos? El de saneamiento ambiental, salud y educación. Otros servicios que se prestan de apoyo como contratista no son objeto de acción disciplinaria. Serán objeto de una acción civil y de responsabilidad civil, ¿sí? Pero no son objeto de una acción disciplinaria. Por eso ustedes mirarán que la misma ley 1010 que habla del acoso laboral, tampoco esa ley le da fuero a los contratistas para hacer eh, accionantes de un acoso laboral. ¿Por qué? Porque ellos tienen una vinculación de tipo contractual que rige civil, que rige su contrato o la prestación de ese apoyo del servicio que se está dando. Entonces esas normas son las que van a regir para él. Bueno, pasamos aquí a esto es lo que dice la Corte sobre lo que debe ser la disciplina, el proceso disciplinario. Ahora pasamos aquí, finalidad del proceso disciplinario. Bueno, ¿qué se debe entender por disciplina? Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien. Bueno, aquí el único bien no es el salario, no, porque uno dirá, no, es que yo trabajo es para que me paguen un salario, no. Aquí el bien es el bienestar de la comunidad, es cumplir los fines del Estado, ¿a través de quién? De unos servidores públicos y servidoras públicas, ¿sí?
Aquí pues está más desarrollada el término de dónde viene disciplina, ¿sí? Aprender, un orden necesario para poder aprender, en los deberes que tenemos nosotros como servidores públicos, está uno de esos deberes que es desarrollar nuestra actividad de acuerdo al orden en que hayan llegado las solicitudes de los ciudadanos, ¿sí? Porque eso es un principio que garantiza el orden, ¿sí? Entonces aquí ustedes ven, exige un orden. Eso pasa, por ejemplo, en los asuntos judiciales. Los procesos se van tramitando en el orden que van llegando. Entonces tiene prelación el que primero llegó y después, no obstante que a veces los jueces de tutela exigen tener en cuenta X o Y proceso porque hay un derecho fundamental vulnerado o que exige mayor rigor o atención, ¿sí? Entonces, pero la misma norma dice atender los derechos de los ciudadanos en un orden. ¿Por qué en ese orden? Pongo otro ejemplo, los derechos de petición. En una dependencia puede haber muchos derechos de petición, pero esos derechos de petición tienen que atenderse en el orden que llega, porque de acuerdo a eso se va a tener en cuenta la responsabilidad del funcionario que atiende esos derechos de petición. Bueno, eso aquí en este aspecto. Constitución Nacional. El artículo 23 del Código Disciplinario nos dice cuáles son las funciones que debe atender cualquier servidor público y que serían objeto de reproche disciplinario, ¿sí? Realmente, ¿cuáles son las conductas que debe atender todo servidor? Tiene que cumplir las funciones propias de su cargo, ¿sí? ¿Pero para qué? Para servir a la comunidad, promover la prosperidad de la comunidad, ¿sí? Muchos de ustedes preguntarán, ¿será promover la prosperidad vendiendo el oro del banco que tenía el Banco de la República? Eso hay que preguntarle al presidente de la República si ese era el mecanismo. Si promover la prosperidad es prestarle a Bianca los recursos públicos y no a los más necesitados, eso también lo definirá un momento dado si es que realmente estamos cumpliendo los principios constitucionales. Si eso hace parte de un deber que tiene que, cuando se posesiona un servidor público, empezando con el presidente de la República, jura cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, pactos colombianos que suscriben con derechos humanos, ¿sí? Entonces, pues si no se tienen en cuenta eso, pues va a ser objeto de una acción disciplinaria, de una acción penal o de una acción fiscal. En Colombia, esas acciones son separadas. En otros países es solo una acción. Un funcionario comete una falta y se van las 3 sanciones en una sola, ¿sí? Entonces, pues nosotros tenemos en forma diferente las acciones en el proceso disciplinario. Bueno, aquí seguimos facilitar y participación de las decisiones. Yo les comentaba las normas, porque pues, ¿qué es la Constitución? Un código disciplinario. Están en los comportamientos que las autoridades tienen que asumir y que si no los asumen, pueden estar en curso de una falta disciplinaria. ¿Sí? ¿Quién la investiga? La Procuraduría General de la Nación creada para tal fin. ¿Sí? Y deriva en las oficinas de personerías y oficinas de asuntos disciplinarios de las diferentes entidades del orden nacional. ¿Sí? Ahora, ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas a las que le atribuye la Constitución y la ley. Este artículo sí que es importante cuando estamos hablando de faltas disciplinarias. Nosotros cuando entramos a una entidad, a veces como auxiliares, nos ponen a hacer infinidad de cosas y resulta que a veces esas no son propias de la función para la cual nos están convocando, ¿sí? Entonces, incluso atraer mercados, entonces tráigame el almuerzo. Eh, entonces, abusan del servidor público poniéndolo a realizar actividades que no son propias de su cargo. Por eso yo lo invito a todos para que ejerzan una mejor función, conocer muy bien las funciones propias de su cargo, que son 5 o 6 regloncitos que traen el cargo de cada uno de ustedes, ¿sí? Sin darle miedo a la número 6, la número 6 o la número 7 que diga, y todas las demás. Es que todas las demás son las inherentes a la función propia de su cargo. Si yo soy abogado, yo no voy a ser de arquitecto, yo no voy a ser de ingeniero,
yo no voy a ser de médico. A mí no me pueden poner actividades que no son propias de mi conocimiento y para el cual yo participé o concursé o me dieron ese nombramiento en ese cargo. ¿Por qué? Porque a veces se abusa de esas funciones y entonces los jefes por desconocimientos ponen a las personas a hacer actividades que no son propias de su cargo y puede estar en curso de una falta disciplinaria. Por eso es muy importante que todos tengamos en cuenta el artículo 121 de la Constitución. ¿Sí? El artículo 122, no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamentos. Hay entidades públicas que crean dependencias o funciones que no son muy claras en qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, pues las personas llegan y se sientan y esperan a ver qué le ponen a hacer, porque, eh, por ejemplo, la oficina se llama, por ejemplo, en gobierno, es un ejemplo en la alcaldía mayor, que se llama diálogo social. Entonces yo preguntaría, ¿será que me toca dialogar con todo el mundo? Entonces, hay que mirar cuáles son los límites de cada función. Debe haber un manual que diga, usted tiene que hacer esto, y cuando uno se excede esas funciones, está incurriendo en una falta disciplinaria, ¿sí? Igual cuando uno se excede en los derechos, ¿sí? Cuando uno se excede en los derechos, también puede estar en curso de una falta disciplinaria. Todos tenemos, por ejemplo, derecho a tener formación y capacitación. Pero eso no quiere decir que yo voy a dedicar mis 8 horas laborables a capacitarme. No, eso está limitado y está arreglado, ¿sí? Lo que sí dice la norma es que yo sí tengo derecho a esas capacitaciones, pero eso está arreglado. Y como yo soy subordinado, tengo que esperar a que efectivamente tenga un permiso o una autorización para poder ejercer ese derecho que tengo de capacitarme. Yo no puedo decir, no, es que yo voy a hacer un posgrado y entonces, jefe, yo llego a las 9 de la mañana cuando el horario es de ingreso a las 7 de la mañana. Si no existe un reglamento o un procedimiento para esas capacitaciones, se tiene que tener un permiso donde se pueda reponer ese tiempo. O sea, eso no está prohibido que usted se capacite o que nos capacitemos como servidores, pero no podemos exceder esos derechos que nosotros tenemos como servidores. Bueno, esto de los servidores que sean condenados por delitos contra el patrimonio quedará inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, pues realmente esas acciones son muy pocas las que se ve que uno diga, bueno, aquí hay X cantidad de alcaldes o gobernadores inhabilitados por pues, apropiarse de los recursos públicos, ¿sí? Pero lo que traigo a colación estas normas es para que todos los servidores se den cuenta que la Constitución, si ustedes la van leyendo, toda la Constitución está en las funciones propias de los servidores públicos. Ese derecho, por ejemplo, fundamental, derecho de petición, artículo 23, que todos ejercemos en algún momento, que todos hacemos mella a ese derecho, pues es un derecho que lo tienen que contestar ¿quién? Los servidores públicos. Todo servidor público está en la obligación de tramitar los derechos de petición. Entonces, un auxiliar que le llega a su correo por equivocación un derecho de petición y lo deja allí en su correo y no le da respuesta o no lo traslada a quien tiene la competencia de contestar, puede estar en curso de una falta disciplinaria porque es que eso es un derecho fundamental, ¿sí? Y entonces, como es un derecho fundamental, tiene que estar pilas en su correo y lo que no le corresponde, mándeselo a quien le corresponde. Pero es su deber como auxiliar hacer este trámite y no, no, eso no me corresponde a mí, yo lo dejo ahí. No, porque le llegó equivocadamente a su correo y pues tendría que trasladarlo a la persona que tiene la competencia para dar la respuesta que corresponda. Entonces, ¿eso por qué? Porque esas cosas que son mínimas, a veces creemos que no nos va a tocar, que no es parte de nuestra función. No, es que no es función mía contestar ese derecho de... No, es que las mismas normas que rigen la conducta de los servidores dice que cuando un servidor tiene conocimiento de un derecho de petición, de una petición, hay que trasladársela al que tiene el conocimiento, independientemente del cargo que ocupe. Usted puede ser un auxiliar, puede ser un ingeniero, puede ser un abogado, puede ser un economista. No importa el cargo que usted esté desempeñando, pero usted está en la obligación de darle trámite a esa solicitud de un ciudadano. Entonces, ahí estamos en ejercicio de una norma constitucional que para poderla hacer vigente necesitamos de la participación de todos nosotros como servidores públicos. Bueno, ya pasamos aquí a estas otras. No sé si ya están aburridos o ya se me durmieron todos. ¿Sí?
Digan por lo menos, viva SUNED, por lo menos. Bueno, acción disciplinaria, ¿sí? ¿Cuándo se origina una acción disciplinaria? Cuando usted mueve el aparato disciplinario, ¿sí? ¿Cuándo cree que se puede llegar a uno a un... En Colombia somos unas personas bastante conflictivas porque creemos que a través de las denuncias ante todas las CIAs, ante la Procuraduría, ante la Veeduría, ante la Personería, ¿sí? Ante la Fiscalía, ¿sí? Se nos van a resolver los problemas. Entonces denunciamos algo a través de todos los organismos de control, ¿sí? Creyendo que así se van a mover todos y yo voy a obtener una respuesta pronta o se va a resolver mi problema con esto. La acción disciplinaria se inicia de tres formas. A través de los anónimos, siempre y cuando los anónimos tengan un soporte, escuche bien, un soporte probatorio que sirva por lo menos para que sumariamente, ¿qué es sumario? Para que tenga unas pruebas, siquiera que uno pueda decir, efectivamente, aquí se avisora el desconocimiento o un comportamiento que afecta el ejercicio de la función pública en determinado sitio. Entonces puede surgir con un anónimo siempre y cuando esto te es soportado. Si no está soportado, como lo decía la ley 190, ¿sí? Simplemente la administración se inhibe, o sea, no le da trámite a esa queja. ¿Cómo se acciona también el aparato? A través de las quejas, a través de un escrito que donde solicita que se investigue un servidor público, ¿sí? Esto puede ser privado o a través de la misma administración pública que tiene la obligación de poner en conocimiento cualquier hecho que afecte el ejercicio de las funciones públicas de cualquier ciudadano. Entonces, así lo rige y lo establece el artículo 69 del Código Disciplinario que actualmente nos rige. Y artículo 69 que no cambió mayormente frente al artículo que actualmente tiene la ley 734. O sea, digamos, es un copy-paste en este caso. Entonces, así se acciona. Ahora, ¿qué genera la acción disciplinaria? Que se abra una investigación. Que se abra una investigación. Entonces, no siempre se abren investigaciones, ¿sí? Eh, a veces se abre una indagación preliminar, hay unos procesos, ¿sí? Yo no les hablo de todo el proceso disciplinario, porque el proceso disciplinario sería nosotros hacer todos unos seminarios sobre las diferentes eh, formas del proceso disciplinario, toda la estructura, y pues no sé, eso hasta los aburriría porque no todo el mundo le interesa toda esa cantidad, pero sí voy a traer a colación algunos comportamientos que se dan en algunos servidores que son objeto de acción disciplinaria, que es el desconocimiento y el cumplimiento de algunos deberes, ¿sí? La ley 1952 aumenta ese grupo de deberes, ¿sí? O sea, sí sería bueno leerlos, eso sí, ahí sí, como dicen, lo dejamos de tarea para todos los servidores, ¿sí? Leer porque pues no se trata de venir en una conferencia a leer cuáles son sus deberes, ¿sí? Uno de los deberes es, el principal deber es conocer el manual de funciones, ¿sí? Saber cuáles son las funciones propias de mi cargo, a qué estoy yo afecto en el cargo que estoy desarrollando, ¿sí? ¿Para qué? Para que el día de mañana, por desconocimiento del cumplimiento de un deber, simplemente yo no le dé trámite, por ejemplo, a un derecho de petición. Yo no llegue a la hora laborable. ¿Por qué? Porque cuando yo asumo un cargo, asumo las consecuencias de ese reglamento interno que es cumplir un horario de trabajo en la entidad, ¿sí? Hay algunos comportamientos que, si bien tienen exculpación disciplinaria, ¿sí? Eh, también es cierto que si usted no ejerce una debida acción en su trabajo, pues se va a ver afectado por una posible sanción o una investigación disciplinaria. Espere, pasamos con este otro artículo.
Bueno, causales de extinción de la acción disciplinaria. Eh, con este artículo quiero que todos los servidores conozcan cómo puede ser nuestra defensa ante la acción disciplinaria que se pueda impetrar en contra de alguno de nosotros. El artículo 90 al 92 de la ley 734, que tampoco fue modificado en la 1952, nos da los mismos derechos como servidores para ejercer esa acción de defensa, ¿sí? Nosotros, ¿cuál es la acción de defensa que usted tiene cuando inicia en un proceso? Primero, conocer de qué se quejan, cuáles son las conductas de las cuales a usted lo están endilgando, ¿sí? ¿Cuáles son las pruebas que están haciéndole que están utilizando para adelantar esa acción disciplinaria? ¿Sí? Tiene derecho usted a nombrar un defensor, ¿sí? Eh, puede ser pedir que le nombren un defensor de oficio para que haga una defensa técnica. A veces hay personas que por el desempeño de sus cargos necesitan una defensa técnica para explicar cómo son los términos de un contrato, ¿sí? O cómo fue que se desarrollaron la etapa precontractual y la subieron al sistema, ¿sí? Entonces, esas cosas son posibles que necesite un defensor que tenga la pericia en poder desvirtuar un posible cargo o un posible endilgamiento de una falta disciplinaria en ejercicio de esas funciones, ¿sí? Entonces, ¿cuándo puede haber fuerza mayor o caso fortuito para un servidor? Tenemos muchos servidores en el Estado. Los servidores lo que sí tenemos es trabajo, pero a veces, a pesar de que tenemos mucho trabajo, a veces no lo hacemos. La verdad es que a veces omitimos, ¿sí? Ejercer la función con esa diligencia que demandan los cargos. Entonces, esto de principio de fuerza mayor y caso fortuito como causal de exculpación puede servir y puede no servir, porque es que esto tiene que ser estudiado, porque es otro principio que rige la acción disciplinaria, es que yo tengo que investigar lo que me perjudica como lo que me favorece, ¿sí? Entonces, el abogado operador disciplinario tiene que mirar qué es lo que le puede favorecer o qué es lo que lo puede perjudicar en la misma rigurosidad, o sea, con la misma pericia tiene que hacer ese estudio. ¿Por qué? Porque puede una persona alegar que tiene una carga laboral muy alta, que es imposible, por ejemplo, contestar los derechos de petición en los términos que prevé la ley. La ley prevé derechos de petición en 15 días